Señor. Y esto es lo que Dios manda, ¿no es cierto?, que es ir y predicar su palabra. Hablamos, ¿no es cierto?, las cosas de Dios, hablamos de su palabra, y eso es lo grato de Dios, ¿no es cierto?, eso es lo que a Dios le agrada. Yo quisiera compartir en Romanos capítulo 8, voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén a la palabra del Señor. Luego voy a leer Gálatas capítulo 5, un poquito más. Voy a expresar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Y yo quisiera que podamos entender esta palabra, que es viva y eficaz, que a nosotros nos alimenta y nos abre un panorama. Porque nosotros no le teníamos a Cristo antes, estábamos en la carne. Así como la ley mosaica, en esa ley que vivían los israelitas, los hijos de Dios, estaban, ¿no es cierto?, bajo la ley mosaica, antes que venga Cristo. Entonces, ellos vivían el pecado, y cuando caían en un pecado, ellos llevaban una paloma, un corderito por el pecado que cometían. Entonces, así pasó el tiempo, ¿no es cierto?, hasta que vino nuestro Señor, en la cual murió y resucitó en la cruz del Calvario, y mediante del sacrificio que Él hizo por nosotros, que Dios Padre mandó a su Hijo, nosotros podemos tener la gracia de Jesús, podemos tener el perdón de pecado por medio de Cristo. Entonces, ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario me da ahora la posibilidad de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay promesa de parte de Dios que si nosotros creemos en Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Y la Biblia y la palabra nos dice, y también nosotros podemos comprender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es el que nos lleva, ¿no es cierto?, a vivir una vida plena por medio de su Espíritu Santo. Entonces hay como una guerra espiritual, los que están en la carne y los que están en la gracia, los que viven en el Espíritu, que es la gracia de Cristo, el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra vida una vez que hemos aceptado a Jesús. Tenemos al Espíritu Santo y ya hay, ¿no es cierto?, un panorama, ya hay una vida en el Espíritu, ¿no es cierto? Ya no vivimos más en la carne, sino vivimos en el Espíritu, en lo bueno, en lo correcto, en lo que Dios nos manda, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, aún siendo cristianos, algunas personas dicen que viven en la carne, y es verdad, porque al que vive en el Espíritu nosotros tratamos de amar. Hay dos cosas, amar y perdonar. Eso es lo que vivimos en el Espíritu. Lo que vive en la carne no perdona, no ama, y comienza, ¿no es cierto?, en lugar de crecer, comienza a retroceder. Lo que vive en Cristo Jesús, lo que vive en el Espíritu, nosotros vamos avanzando, nuestros pasos van avanzando, vamos teniendo experiencia con Jesús, comenzamos a perdonar, comenzamos a amar a aquellos que nos hacen daño, perdonamos, avanzamos, amamos, y eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Y entonces los que están en la carne no, los que están en la carne se quedan en su casa, no ora. Entonces ellos creen en Jesús y por ahí se van a la iglesia de vez en cuando también. Pero ¿qué pasa? No hay amor, no hay perdón,
comienza a ver el odio, comienza a ver rencor, toda la carne. Y ese es algo riesgoso. Por eso nosotros vivimos un área espiritual en cual se encuentra la carne con el espíritu. La carne es contra el espíritu es contra la carne. Entonces, hay una contra, ¿no es cierto? Y lo que vive en la carne hace las cosas de la carne. Lo que vive en el espíritu, hacemos las cosas del espíritu, guiando por Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, vivimos la gracia, tenemos la gracia que en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hablar sobre la parte de la carne. Aquellos que dan lugar a la carne, aun creyendo en Jesús, dan lugar a la carne. Entonces comienza a tener odio, comienza a tener rencor, no perdona, comienza a retroceder y ahí es donde comienza un riesgo que el enemigo, ¿no es cierto?, abriendo las puertas, entre y hace estrago. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, a hacer y apartarse las cosas de Dios. Ahí es que la gente se va al mundo, porque dice, aquel cristiano era un hijo de Dios. Sí, era un hijo de Dios, pero le gustó la carne. Dio lugar, ¿no es cierto?, abrió las ventanas, abrió las puertas, para que entre, ¿no es cierto?, ese odio, ese rencor y tantas cosas más. Pero voy a leer un versículo más, en que tenemos un panorama en la palabra del Señor, que dice, Gálatas, capítulo 5, dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Otra vez aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que es circuncidada, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros, por el Espíritu, guardando por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe por obra, que obra por el amor. Vosotros corréis bien, que nos estorbó para no obedecer la verdad. Dios, que acá hay un panorama en el cual a nosotros nos muestra que nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado. Cuando conocimos nosotros a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado y del diablo. Pero vino Cristo en nuestras vidas y Él nos hizo libres a nosotros. Ya no estamos, ¿no es cierto?, ya no estamos más en la ley, ya no estamos más, si nos damos por fe y por la obra en Jesús, estamos en la gracia. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, a actuar la gracia de Dios, comienza a actuar el Espíritu Santo, que nos está llevando a toda verdad y a toda justicia. Por eso que hay un área espiritual en los cristianos. Por eso que hay veces que el enemigo pone, ¿no es cierto?, para que no vaya a la iglesia. Pone, ¿no es cierto?, tantas cosas en nuestras vidas para que se quede. Por eso hay muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios apartados del Señor. ¿Por qué? Porque dio lugar a la carne. Pero en esta tarde nosotros, como hijos de Dios, que estamos todos reunidas acá, entendemos que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir teniendo experiencia con el Señor, que hay dones espirituales para cada uno de nosotros, los dones espirituales que por medio del Espíritu Santo nos entrega y comenzamos, ¿no es cierto?, a tener la experiencia. Por eso es que tenemos que seguir avanzando, porque estamos en la gracia de Dios. Hay veces que tenemos luchas espirituales. Viene, ¿no es cierto?, como dice su palabra, voy a recorrer del lugar donde salí y voy a mirar si mi casa está limpia y barrida. Y si está limpia y barrida, no entra el enemigo. Pero si la casa está sucia, llama a otros 7 y hace estrago. Eso lo dice la Biblia. Entonces, por eso que hay veces que hay luchas espirituales, porque el enemigo anda alrededor de la casa. Pero una cristiana, una hija de Dios, el que está en el Espíritu, el enemigo se va, huye, ¿no es cierto?, porque ve la gracia, ve el poder del Señor.
Porque nosotros tenemos el poder del Señor, el poder de lo alto que hemos recibido. Cuando estamos en lo espiritual, cuando estamos luchando, cuando estamos en la gracia de Dios, el enemigo nos acerca. Tal vez va a tirarnos, algún dardo, pero no nos hace daño. ¿Por qué? Porque estamos protegidos. Estamos protegidos por el Espíritu Santo. Estamos protegidos por el Señor. Hacemos cerco de oraciones. Hacemos cerco y los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y ahí es donde Dios guarda a sus hijos. Ahí es donde Dios pone su mano poderosa. Ahí está nuestro Dios, ¿no es cierto? Y muchas veces va el enemigo y dice, voy a mirar mi casa, que es, y sin embargo su casa ya no existe. Está el Espíritu Santo reinando en esa casa. Por eso en esta tarde vamos nosotros a tomar conciencia. Sí que hay luchas espirituales, pero Dios, como decía la hermana que leyó Efesios 6:10, Él nos mandó todas las armaduras para que nosotros podamos luchar, para que podamos estar en el Espíritu. Y cuando hay un movimiento espiritual, cuando estamos en el Espíritu, comienzan, ¿no es cierto?, los dones, comienza Dios a mostrarnos, no comienza a hablar, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, donde hay peligro. Y ahí estamos nosotros en las cosas espirituales y avanzamos, no retrocedemos, como dice su palabra. El que retrocede no agradará a mi alma, pero nosotros somos que avanzamos y avanzamos y avanzamos hasta un día llegar allá en los cielos. En esta tarde les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar para que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestro hogar.